nosotros las pymes somos la industria que da más empleo en este país. La Convergencia Nacional de Gremios Pymes agrupa prácticamente a todos los sectores de la economía pyme que hay en este país. Vamos desde la pequeña manufactura, los jardines infantiles, transporte menor, la salud, de la cual yo soy el director ejecutivo de los proveedores de la industria de la salud, los exportadores vía SEXMA, están en la Convergencia de Gremios Pymes también las cooperativas de Chile, las cooperativas menores, no Copeuch, sino que las cooperativas, el mundo campesino. Por lo tanto, como Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, tenemos una visión muy amplia de la situación económica del país, la situación laboral. Tenemos una cantidad de empleo enorme. Y la verdad que reconociendo el legítimo derecho y la aspiración de los trabajadores a poder compartir más con su familia, poder estar más en la casa, poder tener una jornada laboral más baja. Nosotros ya participamos en el proyecto anterior, en este proyecto que íbamos todo bien hasta que incorporaron la colación adentro, no sé si recuerdan, y el proyecto se cayó un poco. Reconocemos esto, pero también decimos que la verdad en este proyecto nos gustaría que se contemplara, por ejemplo, nuevas formas de trabajo que hay hoy día, como por ejemplo el teletrabajo. Y el teletrabajo yo creo que no merece el mismo trato de las 40 horas de un ciudadano que se traslada 2, 4 horas arriba de un microbús, porque el señor se levanta, se peina y queda trabajando. Y sería tener una jornada un poco más grande para el teletrabajo, un incentivo para las empresas también de poder tener más teletrabajo, que ayuda a descomprimir el transporte. Las pymes tienen otra complejidad también, y las empresas que nosotros representamos. Por ejemplo, en el mundo de la salud nos pasa algo muy parecido con lo que pasa en la minería. Trabajamos con turnos. La única diferencia es que el problema que lo que nosotros atendemos se muere y no se queda en la roca. O sea, en la minería si no se saca la roca, mañana la saca. El de nosotros, si no se atiende, mañana se muere. O se muere en ese momento. Entonces trabajamos con la vida y con la salud de los chilenos más pobres de este país, además, porque la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud es una asociación que atiende en un 75% de su mercado a los hospitales públicos, o sea, a la salud pública. Porque el mercado de la salud está dado así, no es que somos hijos del Padre Hurtado, sino que el mercado de la salud está dado desde el 75% de salud pública y el 25% de salud privada. Pero tenemos que decir que ahí necesitamos excepciones. No es fácil para una empresa pyme crear un cuarto turno, porque no lo puede pagar simplemente. Entonces habría que eliminar turnos, y el eliminar turnos significa parar pabellones. Y el parar pabellones significa aumentar la lista de espera, que ya todos conocen que las listas de espera son bastante amplias. Entonces, creemos que deben haber, en esta ley se deben hacer excepciones. Los transportistas, la gente del transporte, bueno, no puede parar el camión en Vallenar y bajarse porque se le ocupó el turno. La gente del turismo, la gente del turismo que tiene turnos también trabaja en la hotelería, etc. Entonces, yo creo que esta ley debiera contemplar bastante las excepciones y fijarse ahí. Después, también tiene que trabajar la gradualidad. Es necesaria la gradualidad porque la verdad es que nosotros venimos saliendo de una alza de salario mínimo que a las pymes las golpea. Y la verdad que las pymes no son ese monstruo que quieren plantear. Hemos vivido en todos los gobiernos, la utilizan y dicen. Ahora hay unos que les da vergüenza ser pymes o empresarios, entonces les gusta hablar de que son emprendedores. Nosotros no compartimos ese término. Nosotros creemos que somos empresarios igual que los que están en el Consejo Minero. Somos empresarios, lo que pasa es que somos empresarios con un capital precario. Y ese capital
es muchas veces el riesgo de la familia. O sea, no es el riesgo de una sociedad anónima, sino que está puesto el capital de la señora, los hijos, y cuando el empresario pyme quiebra, la verdad es que quiebra a la familia. No, y el banco no tiene compasión y no distingue si es empresario o emprendedor, porque para nosotros el emprendedor es hasta que hace su primera declaración de impuestos. O sea, el proyecto de emprender está empresa por un día, su primera declaración de impuestos, y ahí se transforma inmediatamente en empresario, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que al día siguiente le cae la dirección del trabajo, le cae todo lo que le cae a un Copeco, le cae a una empresa grande, a un Walmart, el empresario pyme lo recibe igual. Y a veces peor porque no lo entiende, ¿no? Muchas veces no lo entiende. Hoy día estamos frente a una reforma tributaria en que para las grandes empresas es súper fácil enfrentarla porque pueden contratar asesores, pueden contratar empresas que lo orienten. El empresario pyme comparte un contador con 10 pymes más, con 5 pymes, entonces tampoco tiene un asesor que le diga, oiga, esta reforma tributaria va a ser, ¿cómo lo ayuda? Y no tiene la plata para pagar estas cosas, entonces termina siempre pagando el plato. Por lo tanto, a mí me gustaría ver en la ley que se refleje estos temas que yo digo, sobre la gradualidad, sobre las excepciones y sobre cómo se implementa este tema, ¿no? Y le agradezco haber participado. No traje una presentación en PowerPoint porque estuve muy encima y estamos trabajando muchos proyectos de ley, el del pago a 30 días, que esperamos que se arregle porque fue una ley que ha venido a matar las pymes. Entonces, pero creo haber sido bastante claro desde la posición nuestra. Muchas gracias. Y después lo del cuarto turno, quiero decir que para las pymes, que estamos siempre en la línea de flotación, digamos, donde se sube una Coca-Cola más al barco y se hunde, poner un cuarto turno es cerrar la empresa muchas veces. Es porque las cosas son ajustadas. Y como trabajamos con el Estado solo puede hacer las cosas que están escritas y no las cosas que se le ocurren a todos. Por lo tanto, los reajustes y todas estas cosas son materia de ley muchas veces, son materia de otro tipo. Entonces, no es fácil poder decir, yo agrego un cuarto turno, voy a dar más empleo, porque es lo que quisiéramos hacer. Porque no dan los números. O sea, Chile Compra no nos va a subir los márgenes para poder cobrar un poco más. Estamos en un país que proyecta un aumento en el IPC del 13% probablemente proyectado en el año. Estamos con un dólar a 9.30, entonces tenemos que ser realistas. O sea, nosotros como pyme hemos hecho todos los esfuerzos. Créanme que nosotros fuimos los que firmamos el acuerdo, fuimos los que primero firmamos el acuerdo del aumento del salario mínimo. Fuimos los que luchamos por todas. Pueden ver, yo tengo una salida hasta en la televisión, fui muy insultado por Twitter que quién era yo defender tanto el salario mínimo cuando logramos este acuerdo en el Ministerio de Economía. Entonces, pero hay que ser realistas. Esto es una realidad que pasa y un momento económico y para las pymes es muy fuerte. Así que, gracias. Históricamente existe el cuarto turno y que ese modelo también se copia en términos de las clínicas privadas, en el caso de los privados. Entonces, por lo tanto, desde antes de la pandemia inclusive que existe el sistema de cuarto turno. Entonces, la pregunta es, en ese sentido, dentro de los roles, y yo ahí preguntaría un poco más, ¿cuál es la complicación en ese sentido, si eso ya comúnmente en el diseño de atención de salud, vida, muerte, de lo que se ha expresado, permanentemente está históricamente? O sea, eso ya está. Yo comparto lo que usted dice, que la mayoría son mujeres efectivamente, pero también hay un alto agotamiento en la dotación de salud post pandemia, y eso también tiene una implicación, como se señala acá, respecto a la salud mental. Entonces, yo un poco para situarme más en eso. Pero en el caso, a ver, nosotros, la participación que tenemos en salud tiene que ver con proveer asistencia a salud. O sea, nosotros no tenemos adentro la Confusar ni el colegio médico, no agrupamos los trabajadores de la salud. Tenemos trabajadores propios. Por ejemplo, cuando ustedes entran a un pabellón
van a ver que en el pabellón está el médico, está el anestesiólogo y hay la ceralera, un par de TENS, y los otros personajes que ustedes ven ahí, que creen que son del Ministerio de Salud, son personajes que son la gente nuestra, digamos, que son, por ejemplo, gente que tiene arriba los equipos de rayos, que da el soporte técnico al tema de ventilación, o que tiene que ver con, por ejemplo, si una operación traumatológica, un cambio de cadera, la persona que llega con el kit de la prótesis, ¿no es cierto?, y el que indica cuál es la técnica de implantación de la prótesis. O sea, es un personaje bastante clave en esa cirugía. Incluso que la ley de fármacos 2 se está queriendo sacar del pabellón, no sé cómo lo van a hacer para poner las prótesis, pero se está queriendo que se haga una ley del hoy para que ese personaje entre ahí. Entonces, ese es el personaje que nosotros, los que tenemos, y eso nosotros trabajamos con los turnos de los pabellones, o sea, con los turnos de los pabellones y de los servicios de laboratorio, de diagnóstico. No con el servicio personal. Conocemos que existe el cuarto turno en el servicio personal, pero no es lo que ocurre en esto. ¿Ah? Es más, cuando tenemos, por ejemplo, el hospital el Barro Luco, que tiene 38 pabellones, y hay 8 funcionando porque el resto están con licencia, muchas cosas faltan técnicos, hay una escasez ahí, pero nosotros tenemos que tener los técnicos para funcionar con los 38 pabellones. No hagan la pega. Así que eso, mira, la industria de la salud es una industria tremendamente intensiva, ¿no?, y además muy impredecible. Hay que recordar que llevamos 2 años y medio en pandemia. La pandemia no ha pasado, uno ve en la calle como si hubiera pasado. Y para nosotros la pandemia no ha sido lo que la gente cree, o sea, que ha sido el negocio del siglo. La pandemia para la industria de la salud ha sido pésima, porque lo único que se ha colocado han sido más de 3.000 ventiladores mecánicos, y el resto, todas las patologías de base, se suspendieron. O sea, acuérdense que a partir de marzo los hospitales dejaron de funcionar y hoy día tenemos una población que está muy avanzada en todas las patologías de base, vale decir, diabetes, reumatismo, tema de rodillas, o sea, el tema del corazón, cánceres y todas esas cosas que se dejaron de tratar durante la pandemia porque era riesgoso meterlo a los hospitales. Vale decir, nuestros trabajadores y nuestra industria se vio tremendamente afectada, así que no podríamos decir si tuvimos más productividad o menos productividad con el cambio de las 48 a las 45. Ahora, nuestra industria tampoco tiene grandes modificaciones, porque cuando estamos hablando de las listas de espera interminables que hay hoy día en salud, decir que va a bajar la productividad, no, la productividad está ahí. Vamos a ver si vamos a tener médicos capaces de operar o de solucionar ese problema. De hecho, no hay espacio hoy día. Y tenemos malas noticias porque se suspendió la construcción del hospital que se iba a hacer en Colina, que aportaba más camas al sistema, por lo tanto las listas de espera van a seguir ahí, ¿no? O sea, y van a aumentar porque se han bajado otras inversiones respecto a lo que es hospitalización, porque los pabellones no funcionan solos. No tenemos la tecnología tampoco para tener hospitalización domiciliaria, entonces el problema es que se opera a una persona y no hay dónde meterla. Por lo tanto, por eso es que no se opera. O sea, las listas de espera no son porque la salud es mala, es porque no tenemos la infraestructura para atender la salud. Y darle una buena noticia, porque siempre se critica la salud pública. Yo les recomendaría que vayan a ver la posta central y no tiene nada que enviarle a un Monte Sinaí de Estados Unidos o a la Clínica Mayo. Es el mejor hospital de Chile, mejor que la Clínica Las Condes, se lo voy a decir. Y lo que le van a poner ahí, los productos que le van a poner ahí, si ustedes se tienen que cambiar una prótesis de cadera, la misma prótesis que le van a poner en la Clínica Las Condes, que usted va a pagar una gran cantidad, se la van a poner en el hospital público. ¿El problema cuándo? O sea, una se la van a poner el día que la pague, al día siguiente, y la otra se la va a tener que correr la lista. O sea, pero le van a poner la misma calidad. Lo que quiero decir que no hay una discriminación ahí. Gracias. Si tú estás trabajando en la casa o en la oficina, tienes que cumplir un horario. Si tú estás en la casa, tú no puedes trabajar en otra cosa que no sea tu trabajo en el horario. O sea, si tú vas a ocupar
8 horas en el trabajo, estando en tu casa, el privilegio está en tu casa, ¿no? No es para que estés en tu casa y te conectes cuando el jefe prende la camarita o cuando alguien está, es para que tú cumplas las 8 horas. ¿Dónde está el beneficio? En que tú no te vas a tener que levantar en Puente Alto a las 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar a Lampa. ¿Ah? Y vas a estar todo el día en el cruce para allá, el cruce para acá. Va a estar el beneficio que tú te vas a poder levantar más tarde, o tomar desayuno con tu hijo, o poder ir a dejarlo al colegio a tus hijos que viven cerca. ¿Me entiendes? Ese es el beneficio. No es simplista. Míralo comer, porque nosotros durante la pandemia tuvimos muchos trabajadores en teletrabajo. Y te digo que cuando volvimos a la labor presencial, todos se quejan de que quieren volver al teletrabajo. O sea, dicen, oye, yo quiero volver a la casa.